Hola amigos, y ya llegamos a la veterinaria y aquí nos encontramos con el caso de la perrita que fue quemada y abandonada en una parada en Arraiján, Burunga. Lamentablemente hasta el día de Hola amigos, y ya estamos en la veterinaria. En este momento estamos esperando, pues ya el doctor está acomodando todo para atender a esta perrita. Esta es la perrita que fue quemada en el área de Arraiján, Burunga. Ella fue quemada con agua caliente y fue abandonada en una parada. Pero bueno amigos, ya estamos aquí, de verdad que estamos muy tristes. Amigos, de verdad, una vez más un caso nos llega al corazón porque no sabemos cómo existen personas. Olvídense de las autoridades no hacen nada. La ley 70 no protege a nuestros animales. Lo más que yo puedo decirte, por favor, si tú conoces un caso de maltrato, tíralo en red social, denúncialo, pero no te quedes callado. Y tú que te atreves a hacerle daño a un animal, recuerda que tarde o temprano va a llegar tu momento, porque vas a quedar peor, porque por lo menos esta perrita consiguió nuestra fundación que la pudiera ayudar, pero a lo mejor tú ojalá en tu último momento no tengas a nadie que siquiera te dé un vaso de agua, porque esto es lo que da odio cuando uno rescata a un animal en esta condición. Así que una vez más te pido a ti amigo que sigues cada una de nuestras páginas y sabes. Bueno amigos, y seguimos desde la veterinaria. Ya gracias a Dios a la perrita se le hizo su limpieza en la quemada principal, que es esta zona que está acá, que es la herida más grande, donde ella mantiene una cantidad impresionante de gusanos, no solamente de gusanos amigos, sino que está llena de los huevecillos que los gusanos ponen. Hoy no se pudo sacar todos los gusanos, pero el doctor le puso un medicamento que es un veneno que va a quedar ahí puesto para que los gusanos empiecen a morir, empiecen a salir, y cuando mañana le toca la próxima limpieza, entonces que le quitan su venda, debe haber una cantidad
habíamos avanzado mucho. Pensé que ya este tema de que ahorcan a los perros, que los queman, esto había quedado atrás, amigos, pero no, esto sigue. Y para Dios, ¿cuántos animales sufren esto? Tenemos reportes de muchas personas que son dueñas de locales comerciales que por espantar a un perro por su condición les tiran agua caliente. Amigos, yo le quiero mandar un mensaje a cada una de esas personas o a ti que te pasa por la cabeza. Amigos, recuerda.